Hace unas semanas, bueno, ya 3 meses, en los comentarios del canal un seguidor o seguidora me hizo una pregunta que me pareció como mínimo interesante. Me comentaba que qué especie de hormigas serían trancas y barrancas. En España todos las conocemos, son las hormigas que acompañan a Pablo Motos en el programa El Hormiguero. Y claro, la verdad es que te quedas un poco pensando, porque todos sabemos quiénes son estas dos hormigas, todas las hemos visto alguna vez en acción, contando bromas, entrevistando famosos y formando parte de uno de los programas más vistos de España, El Hormiguero. Pero, ¿y si nos lo tomamos en serio? ¿Y si analizamos a trancas y barrancas como si fueran hormigas reales? Y ahí es donde empieza el germen de este vídeo, porque al tirar de ese hilo me di cuenta de algo súper interesante. Las hormigas están por todas partes, en la Tierra evidentemente, pero también en la cultura pop. Las tenemos en películas, en series, en animes, en cómics, en videojuegos, en documentales. Documentales, obviamente. Pero muy poquitas veces son hormigas de verdad. Así que hoy vamos a hacer algo distinto. Hoy vamos a analizar 5 hormigas representativas de la cultura pop y vamos a responder a una pregunta que para mí es clave. ¿Cuánto hay de realidad en estas hormigas y cuánto de ficción? Así que no os doy más la tabarra y empezamos con 5 hormigas en la cultura pop. Como no podría ser de otra forma en este canal, empezamos en casa. Vamos a analizar las hormigas más famosas de España. Trancas y barrancas. Las dos hormigas que acompañan a Pablo Motos en El Hormiguero. Ahora bien, aquí viene la realidad. Trancas y barrancas no hacen una representación fidedigna de ninguna especie de hormiga. De hecho, podríamos ir más allá y comentar que no hacen ninguna representación fidedigna de ningún tipo de insecto. Y no lo digo en plan interpretación, lo digo en plan biológico, en plan literal. Porque si analizamos su morfología vemos que tienen ojos frontales gigantes. Las hormigas reales tienen los ocelos, ya los conocemos, tienen ojos compuestos laterales y habitualmente, salvo excepciones de hormigas muy especializadas en la vista, suelen ser pequeñitos. Evidentemente son hormigas que tienen expresiones faciales, que hablan y que tienen una individualidad marcada. Ninguna especie de hormiga autóctona de España tiene una individualidad marcada, todas son un engranaje chiquitito de un gran organismo. Todo eso rompe completamente con lo que es una hormiga. En la naturaleza, una hormiga no tiene personalidad individual reconocible, evidentemente. Obviamente no habla, aunque sí que se comunica mediante señales físicas y químicas y actúa como parte de un megaorganismo, no como un individuo independiente. De hecho, aquí hay una idea clave. Una colonia de hormigas funciona como un solo ser vivo, no como miles de individuos independientes, así que trancas y barrancas no serían una especie, serán en todo caso una reinterpretación completamente humanizada del concepto de hormiga. Si tuviésemos que forzar mucho la interpretación de estas dos hormigas tan famosas, podríamos decir que recuerdan vagamente a hormigas del grupo Formicinae o Myrmicinae, pero realmente están diseñadas para ser personajes, no organismos. Y aquí está lo interesante, representan cómo los humanos necesitamos humanizar a los insectos para poder entenderlos. Pasamos ahora a Hollywood y al cómic americano. Efectivamente, si hablamos de 5 hormigas en la cultura pop, no podemos saltarnos a mi amado Ant-Man, uno de los superhéroes más curiosos del universo Marvel. Aquí las hormigas no son protagonistas, es Scott Lang que con el traje de Ant-Man se encoge, pero sí hay una representación clarísima de hormigas reales, muy bien explicadas y muy bien documentadas. Hay algo muy interesante en Ant-Man. Este introduce conceptos reales pero llevados al extremo. Introduce la comunicación química mediante feromonas, la organización social y los diferentes roles dentro de la colonia. Todo eso estrictamente es correcto, pero luego llega la parte evidentemente de la ficción. Control mental total de las hormigas, coordinación perfecta de forma instantánea y un uso táctico individualizado como si fueran soldados humanos. En la realidad, las hormigas se comunican con feromonas, correcto, pero no reciben órdenes complejas como un ejército humano. Funcionan por reglas simples que generan comportamientos complejos. A esto lo llamamos comportamiento emergente y es clave para entenderlas.
Ant-Man acierta en el concepto, pero lo simplifica para hacerlo muy entendible. Y tengamos en cuenta una cosa, la hormiga alada que utiliza Ant-Man no es un chico, todos sabemos lo que es. Si fuese un chico sería mucho más feo, mucho más pequeño. Timothy es evidentemente una reina de hormigas. Pasamos a la animación. Empezamos con Bichos de Pixar. Ahora nos vamos a una película que muchos vimos de pequeño, en inglés A Bug's Life. Aquí tenemos una colonia de hormigas aparentemente bien organizada. Y es verdad que Pixar hizo algo muy interesante. Representó el trabajo colectivo, mostró la importancia del alimento e introdujo la presión ecológica, los saltamontes, introduciendo también un poco la fábula, ¿no?, de la cigarra y la hormiga. Pero hay un problema súper importante, el protagonista, porque Flick, que es el protagonista de Bichos, es un individuo muy especial, es creativo, es rebelde y en definitiva es diferente, aparte de ser una obrera y ser un chico. Pero eso en hormigas no existe. En una colonia real no hay héroes, no hay rebeldes y no hay líderes carismáticos. Hay funciones y hasta aquí. Pero claro, sin eso no tenemos una historia detrás. Así que Bichos, o A Bug's Life si la veis en inglés, es un ejemplo perfecto de por qué adaptamos la biología para contar historias humanas. Ahora nos vamos a la competencia directa de Bichos. El mismo año que la película anterior tenemos Ant, u Hormigas en castellano. Aquí el enfoque cambia completamente. No estamos ante una historia tan infantil como podría ser Bichos, adaptada de una fábula de la hormiga y la cigarra. Es una historia sobre identidad, sociedad, control y del individuo contra el sistema. La colonia se presenta casi como un estado totalitario y esto conecta con una idea muy extendida, es ver a las hormigas como sociedades militarizadas. Pero en realidad no hay una ideología detrás de las comunidades de hormigas, no hay un control central consistente y no hay una intención política ni la va a haber. Únicamente tenemos biología. Aún así, Ant, hormiga, es brutal porque usa a la hormiga como espejo de la sociedad humana. Si ya hemos pasado por trancas y barrancas, hemos pasado por Ant-Man, hemos pasado por animación, no podíamos dejar de lado mi amado manga y anime. Y aquí tenemos un ejemplo clarísimo. Podemos hablar de One Piece, famosísima serie sobre piratas que tiene su adaptación en Netflix en imagen real y que, bueno, si la has visto sabrás que en el mundo de One Piece está lleno de criaturas súper exageradas y entre ellas aparecen evidentemente insectos gigantes, incluyendo hormigas en diferentes momentos y localizaciones dentro del Grand Line. Aquí la idea está clarísima, es coger un insecto real y llevarlo a una escala completamente absurda. Hormigas del tamaño de humanos, mandíbulas capaces de destrozar prácticamente cualquier cosa, comportamientos agresivos y casi depredadores. Pero aquí es donde entra la parte interesante, porque aunque todo está exagerado, la base sigue siendo real. En la naturaleza las hormigas ya son extremadamente fuertes en relación a su tamaño, muy eficientes en combate y capaces de coordinar ataques en grupo. Por ejemplo, algunas hormigas pueden levantar entre 10 y 50 veces su propio peso. Las hormigas legionarias pueden arrasar zonas enteras en enjambres organizados. Ahora bien, ¿qué pasa si eso lo escalamos? Pues eso es lo que hace exactamente One Piece. Convierte propiedades reales en monstruos, pero hay un problema importante. A gran escala creemos que las hormigas no funcionarían igual, y esto es pura física. Su exoesqueleto no soportaría el peso. La respiración insectoide por espiráculos y tráqueas no sería eficiente y el metabolismo propio colapsaría. Es decir, una hormiga gigante no podría existir tal y como la vemos en la serie. Pero aún así, One Piece, entre otras cosas, acierta en algo fundamental: transmitir la idea de que las hormigas son de por sí organismos extremadamente eficientes, solo que no necesitan ser gigantes para ser impresionantes. Y después de ver todos estos ejemplos, desde trancas y barrancas hasta las hormigas gigantes del Grand Line, queda claro que si te das cuenta hay un patrón clarísimo. En la cultura pop, las hormigas casi nunca son hormigas, son soldados, son héroes, son villanos, son individuos. Pero en la realidad una hormiga no es un individuo, es una pieza, y la colonia es el verdadero organismo. Y quizás por eso nos fascinan tanto, porque son lo más parecido que tenemos a una inteligencia colectiva real en la naturaleza. Así que la próxima vez que veas a trancas y barrancas
o Ant-Man o cualquier hormiga en una película, pregúntate, ¿esto que estoy viendo es una hormiga o es una idea humana disfrazado de hormiga? Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme un vídeo más. Espero que te haya resultado interesante y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!